Hola amigos y bienvenidos de nuevo a su canal de ilustraciones hematológicas. Mi nombre es Uriel Alexander Ramírez Lara, soy QFB, químico farmacéutico biólogo y estudiante de la especialidad en hematología diagnóstica por laboratorio, EHDL. Hoy les traigo un tema muy interesante y es acerca del origen de las leucemias. Para ser más exactos, de la leucemia granulocítica crónica o LGC. Para poder comprender bien lo que es la leucemia o cómo es la fisiopatología, a mí me gusta ocupar lo que son términos o ejemplos de la vida diaria. ¿Por qué? Porque es, para mí, yo siento que es mejor comprenderlo con algo de la vida diaria que aprendérmelo o leerlo o leer toda la fisiopatología y no comprenderlo, o sea, no entenderle. Y al no entenderle, pues no lo puedo platicar bien. Yo siento que es mejor encontrar una comparación de la vida diaria que se ajuste más o menos y partir de ahí, por ejemplo, las leucemias, de forma muy general, hay una proliferación muy alta de leucocitos. La célula troncohematopoyética tiene interruptores. Estos interruptores encienden y apagan genes, ¿no? Encienden y apagan, encienden y apagan. Bueno, cuando una persona de forma normal, entre comillas, tiene una infección, se prenden ciertos switches moleculares que hacen que proliferen de forma muy acelerada lo que son los neutrófilos. ¿Para qué? Para combatir esa infección. Eso es, entre comillas, en algo que sucede algo normal. ¿Por qué? Porque está combatiendo a la infección, a la bacteria. Bueno, pero ¿qué pasaría si este switch molecular, por alguna extraña razón, la célula troncomatopoyética, su switch molecular, estuviera dañado y aumentara la proliferación? Eso ya no sería normal. El paciente no tiene una infección, entonces ¿por qué tiene tantos neutrófilos? Yo lo veo así como un switch y un foco. Está prendido el foco es porque el switch así lo permite, ¿no? Abajo está apagado, arriba está encendido. Yo con este ejemplo lo quiero platicar porque siento que es de una mejor forma. De una forma normal, estos switch funcionan, ¿no? Funcionan. Pero ¿qué pasaría si estuviera dañado el switch? Hubiera, no hubiera, ¿no? Sino que hay una iluminación innecesaria por parte del foco. Y lo mismo pasa con las leucemias. Hay una proliferación muy alta de X leucocito. No se decir de un neutrófilo. Hay una proliferación muy alta del neutrófilo. Ah, ok, hay una proliferación muy alta del neutrófilo. ¿Por qué? Porque su switch molecular está prendido y cuando lo quieres apagar ya no se puede. Y está proliferando lo que es este neutrófilo. Y no solamente se queda hasta ahí, sino que conforme va avanzando lo que es la leucemia, se van acumulando cada vez más mutaciones. Estas mutaciones hacen que la proliferación sea muy alta, que la apoptosis esté aumentada, puede estar disminuida y la maduración puede estar entre comillas normal o puede estar disminuida. De seguro han escuchado el término leucemia crónica y leucemia aguda. Ya en ese video igual les platicaré un poquito de cuál es el nombre que se le deberían de dar porque como tal no es leucemia. Muchas veces nos dice, es leucemia porque tiene leucocitos altos. Pues no, no necesariamente. Yo acá les voy a platicar un caso que tuve. Era una mujer de 25 años de edad, que es de mi pueblo, de Lagunas, Oaxaca. Tenía una leucocitosis de 60,000, del cual la mayoría eran neutrófilos. Acá les hago una recomendación de que decir leucocitosis es no decir nada. ¿Por qué? Porque
el equipo nos marca 5 leucocitos, ok, nos marca 5, pero en nuestro cuerpo son 14, no son 5, son 14 leucocitos. Bueno, y esa es otra historia. Yo les recomiendo, les sugiero que digan, ok, el paciente tiene leucocitosis, ¿cuál? Entre paréntesis, neutrofilia, eosinofilia, no sé, vasofilia o cualquier leucocito que esté aumentado. Porque si solamente decimos leucocitosis, ajá, pero ¿cuál? Porque cada leucocito alto cambia muy drásticamente. No es lo mismo tener neutrófilos altos a tener eosinófilos altos. No, cambia bastante. Igual los linfocitos cambian cuando están altos, los monocitos cambian cuando están altos. O sea, el contexto clínico depende mucho de cuáles leucocitos estén altos. O sea, todo va relacionado, todo está conectado. Si alguna persona te dice, no, es que la clínica lo puede todo, ya ni le hagas caso. Si otra persona te dice, es que el laboratorio lo puede todo, tampoco le hagas caso, porque es una relación de estas dos áreas, de la clínica y del laboratorio, para poder hacer el diagnóstico, y más en estos casos de leucemias. Hay personas que dicen, no, con los puros valores se hace el diagnóstico. Ay, Dios mío, sin comentarios respecto a esas personas, porque ya mejor no digo nada, pero es como un rompecabezas, es como un rompecabezas. Una pieza no hace el rompecabezas, varias piezas hacen el rompecabezas. Los valores aportan algo, los valores del equipo es una pieza, la historia clínica es una pieza, ¿qué más? El frotis es una pieza, los estudios adicionales son otras piezas que juntos conforman al rompecabezas. Curiosamente, alguna vez vi una biometría de Estados Unidos y otro de Venezuela. Me llamó la atención porque en Estados Unidos no le hicieron frotis. No lo hacen. O sea, sí tienen los equipos y todo, ¿no? Pero no lo hacen. Y me llamó la atención porque deberían de hacerlo, bueno. Y en Venezuela le hacen frotis, pero lamentablemente no hay equipos, ¿no? Es curioso. Es curioso cómo se piensa que entre más tecnología menos se necesita del frotis, del extendido sanguíneo, y pues no, el extendido sanguíneo es una herramienta muy importante, es una pieza clave que muchas veces no se hace. ¿Por qué motivo? ¿Quién sabe? Pero no se hace. Y es una de las piezas que más información nos da. Por ejemplo, Vegas, Chediak y Gashi se puede hacer un diagnóstico con morfología. Mucopolisacaridosis ya uno se va guiando por la historia clínica y la morfología. Y otras enfermedades que morfológicamente tienen un gran peso en el diagnóstico, e igual en la clínica hay datos clínicos, por ejemplo, que son muy importantes. Y morfología, pues sí aporta su granito, pero la morfología no lo puede todo, los datos que nos da el equipo no pueden todo, la clínica no lo puede todo, la biología molecular no lo puede todo, la secuenciación del gen no lo puede todo. Y pues creo que ya me desvié mucho del tema. Y como les iba platicando con esto del foco, por ejemplo, hay otra cosa que nos dicen que pensemos en leucemia, ¿no? Leucocitos altos, pues no es necesario. Antes de decir que es una leucemia, hay que descartar todo lo demás. Hay que descartar todo porque decir leucemia no es cualquier cosa. Cambia drásticamente al pobre paciente y a los familiares. Bueno, otros dicen que la morfología es rara en las células. Bueno, existen muchas enfermedades en que la morfología es rara. VIH, mucopolisacaridosis, morquio. Híjole, no terminaría ese video diciéndole todas. Pompe,
Muchas enfermedades que alteran la morfología. Sí, las leucemias pueden dar una displasia en las células, pero no toda displasia es por leucemia. Existen morfologías que sí ayudan bastante. Por ejemplo, a un estudiante, si le ponemos lo que es el frotis de una biometría en donde se ven linfocitos T maduros activados juntos con blastos, lo va a confundir. ¿Por qué? Porque no sabe diferenciarlo. Pero para esto está este canal y para eso tenemos nuestra página en Facebook, en Instagram, nuestro canal de YouTube, para poderles enseñar un poquito lo que yo sé o lo que yo he aprendido. No es mucho, pero espero les sirva de algo. Algunas personas dicen que el linfocito T maduro activado tiene cromatina laxa y nucleolos, ¿no? Los blastos igual, para una persona que apenas está iniciando, que es un estudiante, sí los podría llegar a confundir, comparando con el blasto. Pero, como les había platicado antes, viene el contexto de demás valores y todo lo demás que hay detrás de, no solamente es, y esto es un blasto, no, a ver, espérate, vamos a descartar paso a paso. Podría ser, no sé, podría ser que eh, lo teñí mal, puede ser que le hice el extendido mal, no sé, hay tantas cosas antes de decir es una leucemia. Bueno, otra cosa de los linfocitos maduros activados, a algunas personas le dicen linfocitos atípicos, virocitos o brincocitos, ¿no? Brincocitos. Los linfocitos T, los linfocitos atípicos, no es que sean atípicos, sino que no estamos acostumbrados a verlos de forma consecutiva, por eso se dice atípico, no es que sea típico, sino atípico sería un blasto, ¿no? Porque no es algo normal, no es algo típico. Eso sería un linfocito atípico, o sea, yo me lo imagino así, como que algo que no es normal. Y esas células son normales, o sea, están presentes en nuestro sistema inmunológico, nada más que no se ve con tanta frecuencia. Igual le dicen virocitos porque piensan, o se piensa, mejor dicho, que combaten a las células que están infectadas con virus. Y pues no es necesariamente cierto. Ya de seguro se estará diciendo, bueno, entonces, ¿qué es cierto? ¿Qué no es cierto? Tú que tienes toda la palabra, ¿cómo es la última palabra? Que los no, no, o sea, no se trata de eso, sino que hay que poner, hay que dudar, o sea, de los conceptos que nos dicen, de las técnicas que nos dicen y de todo. Igual pueden dudar no pueden, no deben de dudar de lo que yo les estoy diciendo. Bueno, ya como les iba diciendo, los virocitos se refieren a los linfocitos T maduros activados, ¿no? Pero no siempre combaten a estos virus, sino, por ejemplo, Rickettsia es una bacteria y le gusta estar dentro de las células. Cuando un paciente tiene tuberculosis, se le van a estar presentes estos linfocitos T maduros activados. Y ya los brincositos, pues ya esa es otra historia, ¿no? Igual algunas personas dicen brincosito. Yo alguna vez leí por ahí en TikTok que le decían brincosito porque no sabían qué era, ¿no? Y decían, un brincosito, o sea, se lo saltaba y ya veía otra célula. Eso es algo chistoso. Bueno, otra cosa importante es blastos. Una leucemia trae blastos, sí, pero no todas las leucemias, los blastos van a estar en circulación. O sea, sí vas a ver blastos. Una leucemia sí tiene blastos en circulación, pero no todas. O sea, no todas las leucemias tienen blastos en circulación y como no tienen blastos en circulación, pues en el extendido sanguíneo no se aprecian. Bueno, y entonces recapitulando, todo se necesita, todas las áreas, el área clínica, laboratorio y el extendido sanguíneo. Yo los invito, en serio, hagan extendidos. Si no le pueden hacer todos por la carga de trabajo, yo lo comprendo. Mínimo al que tiene los valores alterados.
sean bajos o sean altos, ¿eh? No solamente a los que estén bajos, sino que a los que también están altos. Y es algo indicativo, o sea, si están bajos ya te dice algo, si están altos pues ya te dice otra, ya te están diciendo algo igual. Si alguien, si algún química, lo que sea, te dice, es que el equipo ya lo puede todo, no es serio, ya ni le creas, en serio, ya no le creas, ya no le creas porque no lo pueden todo. Podrán tener, podrá existir o podrán inventar lo que es un equipo hematológico con inteligencia artificial y aún así se necesita la correlación entre clínica y hematología que hace el químico. Podrán tener un Mindray con inteligencia artificial que identifique las células. Está bien, lo identifica, pero se relaciona con la clínica. A lo que yo voy es que se necesita, o sea, sí se necesita la relación que poco hay, porque lamentablemente se dice que no debe de haber, que un químico no debe saber la historia clínica, o luego dicen, ah, tú eres químico, ¿tú por qué quieres saber eso? O sea, se tiene que empezar a crear ese vínculo. Está bien, no a todos, ¿no? No a todos se les puede hacer, pero sí mínimo a los que tengan los valores alterados, mínimos o bajos. O, por ejemplo, no es lo mismo ver a un bebé con una biometría que marca una anemia macrocítica que ver a una persona adulta de 60 años de edad con una anemia macrocítica, ¿no? Ahí ya cambia, ahí ya cambia. Y ya con esos pequeños datos, uno ya puede hacer muchas cosas. Creo que ya me emocioné de más. Bueno, ¿qué? Ya les expliqué, ya les platiqué, mejor dicho, cómo se relaciona un foco con una leucemia. Si se mantiene encendido el foco, pues ya nos indica algo, ¿no? Que hay algún problema en el interruptor. Lo mismo pasa con las células. Si se están reproduciendo, si hay un incremento de leucocitos, entre paréntesis, por decir un nombre de los neutrófilos, sin haber una infección, ya nos indica algo. Ya nos indica algo. O sea, descartando alguna infección, a un proceso de inflamación. Por ejemplo, si el paciente fue al gimnasio y después se fue al que le hicieran la biometría, igual van a estar altos. Por ejemplo, pacientes que reciben descargas eléctricas van a tener linfopenia y eosinofilia, si no mal recuerdo. Sí, va a tener eso, linfopenia y eosinofilia. Pacientes que les acaban, que se les sufrieron un ataque al corazón o que se les cayó algo encima, algo muy pesado, van a tener neutrofilia. O sea, es relacionado, o sea, es ir buscando piezas y uniéndolo al rompecabezas. Bueno, creo que me emocioné de más. Pero, ¿quiénes pueden dañar este interruptor molecular? Bueno, para empezar, este interruptor están en las CTH o células troncohematopoyéticas. Algunas personas le dicen célula madre, yo le voy a decir célula troncohematopoyética. Bueno, este switch molecular, yo lo voy a decir así, es un switch molecular. No es uno, ¿no? Sino que son varios. Pero yo voy a decir que es uno. No es que sea uno, son varios. Bueno, ahora, este switch puede ser o es modificado por dos cosas. Por radiación ionizante o por agentes químicos como el benceno. En la radiación ionizante va a provocar lo que son translocaciones. ¿Qué es una translocación? Es un intercambio de genes. En esta bonita imagen, si escuchan a mi gato está maullando, no sé por qué hace eso cada vez que intento grabar un video. Bueno, la translocación es un intercambio genético que ocurre. Esto, que hay un par de cromosomas, estos colores, estas figuras indican uno, cromosoma 9 y cromosoma 22. El cromosoma 9 es de color naranja y el cromosoma 22 es de color verde.
Esta radiación ionizante es tan fuerte que puede romper estos enlaces y provocar estas translocaciones. Un pedazo del cromosoma 22 se va al 9 y un pedazo del cromosoma 9 se va al 22. Imagínense esto. Yo, mis brazos es una parte del cromosoma y mis piernas son otra parte de mi cromosoma, ¿no? Imagínate que mi pierna izquierda se intercambia con tu brazo derecho y tu brazo derecho se va hacia donde está mi pierna izquierda. Un poco chistosa esta analogía, pero a mí yo me lo imagino así y así lo comprendo mejor. Así es, esto es una translocación para mí, o sea, yo lo comparo así. Eso es una translocación, un intercambio. Y ya este intercambio, este, esta translocación 922 provoca lo que es una leucemia granulocítica crónica, LGC. Algunas personas dicen leucemia mieloide crónica, pero para ser más exactos es leucemia granulocítica crónica. ¿Por qué? Porque en esta leucemia están elevados los granulocitos, que son neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y las plaquetas. Si decimos leucemia mieloide crónica, pues de origen mieloide hay varias, o sea, hay varias líneas celulares. Están los eritrocitos, las plaquetas, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, mastocitos, osteoclastos, se me están pasando algunas otras, pero a lo que voy es que son varias líneas celulares. Ahorita tengo una imagen y ya les platicaré mejor, pero esta translocación 922 provoca que el switch molecular de los granulocitos y de las plaquetas en sus células inmaduras siempre está encendido, siempre está encendido el foco y como está encendido el foco, pues va a haber una sobreproducción de granulocitos y de plaquetas. Ahorita les iré platicando de mejor forma esta translocación. Ya en las mutaciones puntuales, en las deleciones y en las alteraciones epigenéticas, les platicaré a futuro. En las mutaciones puntuales es más por agentes químicos, por ejemplo el benceno. El benceno provoca mutaciones puntuales. Las deleciones igual es la mayoría de radiación. Las las alteraciones epigenéticas, igual en otro video les platicaré. Curiosamente, alguna vez leí por ahí que las leucemias son hereditarias porque en algunas personas, por decirlo así, un familiar tuvo leucemia, otro familiar tuvo leucemia y otro familiar tuvo leucemia. No es que las leucemias sean hereditarias, sino que las proteínas que reparan el ADN, esas son las que se heredan, o sea, se heredan esas fallas genéticas. Las leucemias no se heredan, sino que se heredan fallas en las proteínas que reparan el ADN. Y si ese ADN, no sé, se me ocurre, es el que repara una cierta proteína, que esa proteína repara el gen y hay alteraciones en esa proteína, pues se va a estar heredando, se va a estar heredando, se va a estar heredando. Y curiosamente, o lamentablemente, y lamentablemente, mejor dicho, estos pacientes van a estar presentando ese tipo de leucemia. La leucemia no se heredan proteínas defectuosas. Esa es una de las de tantos mitos, algunos de los tantos mitos. Incluso hay alteraciones que vienen desde el óvulo y desde el espermatozoide. Ahí existen mutaciones desde que vienen del óvulo y del espermatozoide. Eso es algo muy de línea germinal. Son mutaciones de línea germinal. Pero ese es otro video muy interesante. Bueno, la célula troncomatopoyética, recordemos que puede hacer división horizontal y división vertical. En división horizontal, una célula troncomatopoyética, para no decir toda esta palabra de célula troncomatopoyética, voy a decir CTH. La CTH se divide formando dos, se clona, ¿no? Genera una copia. Y la división vertical
genera una copia y la otra célula que va a generar, esa ya se va a poder diferenciar a lo que el cuerpo necesita. Si el cuerpo necesita eritrocitos, pues se va a diferenciar eritrocitos. Si el cuerpo necesita plaquetas, se va a diferenciar plaquetas. Si necesita neutrófilos, se va a diferenciar neutrófilos y así sucesivamente. Ahora, esta división horizontal y vertical no es exclusiva de las células troncohematopoyéticas, sino también de los linfocitos. Los linfocitos hacen división horizontal y división vertical. ¿Y esto para qué? Porque los linfocitos necesitan expandir su clona. ¿Y esto para qué? Bueno, estos linfocitos hacen hipermutación somática y recombinación genética. Es muy diferente, o sea, la recombinación genética es diferente a la hipermutación somática. Pero a partir de estas dos cosas se produce o se crean lo que son IgM, IgG e IgA. Primero se produce la IgM, después la IgG y después, o junto con la IgG, la IgA, que son específicos. La IgM no es tan específica, es pentamérica. ¿Y por qué es pentamérica? Porque necesita suplir la baja afinidad que tiene con sus cinco, vamos a decir así, como patitas. No son patitas, ¿no? Pero yo lo quiero platicar así. Porque no es tan afín, o sea, no es tan pegajosa, pero con esas cinco patitas ya se puede agarrar de una mejor forma. Esa es otra historia, pero recuerden, la célula troncomatopoyética, los linfocitos o los precursores hacen división horizontal y división vertical. Ahora, la célula troncomatopoyética, ya me regresé, la célula troncomatopoyética, la CTH, acá les puse una pequeña animación, hace esto. Una genera dos. Ahora, la división vertical, como ya les había platicado, la CTH va a generar una copia y va a generar otra célula que se va a empezar a diferenciar a lo que el cuerpo necesita. Si el cuerpo necesita eritrocitos, pues va a empezar con los proeritroblastos y después se va a empezar a diferenciar. No en este orden, no, simplemente lo estoy platicando de esta forma. Ahora, la célula troncomatopoyética en pacientes con, acá ya viene lo interesante de las leucemias, la CTH que tienen una mutación, se las pasan a las otras células. O sea, esta, este circulito amarillo representa una mutación X. Esta mutación puede que la célula prolifere de forma más rápida, que la apoptosis esté disminuida, esté aumentada, diferentes tipos de mutaciones. Bueno, acá vamos a decir que esta CTH solamente tiene una mutación. A lo que voy es a lo siguiente. Esta división horizontal en una célula CTH que tiene una mutación hace esto. O sea, le pasa su daño, el daño que tiene se lo pasa a la célula que, que produce. Recordemos que la CTH genera una copia, ¿no? Se clona. Ok, genera una copia. Pero esa copia va a tener el mismo daño genético que la célula CTH original. Ahora, esto es en la división horizontal. Estas fallas genéticas que tiene la CTH se van a ir pasando. Y no solamente en una, sino que en varias. Así conforme se vayan dividiendo estas células cromatoporiéticas, se van esas fallas genéticas junto con las nuevas células. ¿Y qué sucede en una división vertical? Bueno, en la división vertical, la célula CTH le pasa el daño genético a su clon, ¿no? A su clon, a su célula dividida. Pero a la célula que se puede dividir, en este caso puse un neutrófilo, este neutrófilo va a tener ese fallo, va a tener ese fallo genético. O sea, esta bolita viene de la clona que tiene este fallo. Este neutrófilo viene con el mismo fallo que acá, pero acá sí se pudo dividir. Probablemente
En este caso, en este ejemplo, el neutrófilo sí pueda madurar todavía, si haya una proliferación alta o diferentes mutaciones, perdón, diferentes fallos genéticos, pero todavía, pero sí puede madurar. A lo que voy es que sí puede madurar, sí tiene un fallo genético, sí tiene leucemia, pero este neutrófilo todavía puede madurar, y eso es un tipo diferente de leucemia. Y curiosamente esos neutrófilos, los núcleos tienen cambios morfológicos muy importantes, que el equipo no los da. El citoplasma se ve raro, el equipo no los da. El equipo solamente te dice, tiene, no sé, por inventar un número, 50,000 leucocitos, de los cuales 70, 70 por ciento son neutrófilos, y ya lo convierten en unos absolutos y cositas así. Solamente te dan números. No te dice si el núcleo está. Esta célula trocomatopoyética con este daño genético no, no solamente va a tener un daño, sino que este daño se va a ir acumulando, se va a ir acumulando, se va a ir acumulando. Acá, recordemos, acá hay un daño, ¿no? Acá es daño con este circulito amarillo. Ahora, como les iba diciendo, entonces, disculpen si la voz se escucha diferente, pero creo que se apagaron los micrófonos. Ya voy a conseguir otros. Bueno, como les iba diciendo, estas células tienen cambios muy importantes morfológicamente. ¿Por qué? Porque puede aparecer desde poca granulación, los núcleos están displásicos o se están mal hechos, empiezan a aparecer pseudo vegues, pseudo, ¿cuál más otro? Pseudo Pellier, o sea, diferentes mutaciones que provoca que la célula afectada tenga morfología de dichas enfermedades. O sea, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama Pellier, la anomalía Pellier-Hewitt. Esta es una enfermedad, pero existen leucemias en las que el aspecto morfológico da esta morfología en pacientes con leucemia. Lamentablemente no tengo un microscopio, sino con mucho gusto les enseñara esto. Lamentablemente no tengo microscopio, ¿no? Sino que simplemente son con imágenes, pero espero que se suscriban, den like, comenten, compartan sus videos para poder adquirir un microscopio y enseñarles la morfología, todo eso que les estoy platicando, morfología de Morquio, de Pellier, de diferentes enfermedades, y enseñarles, tomar fotos, publicarlas en Facebook, en Instagram, en TikTok, pero bueno, ya me estoy desviando. Ahora, división vertical. Como les iba diciendo, esta célula que tiene el fallo genético, es este circulito naranja representado acá, no solamente lo tiene una célula, no, sino que la va a ir pasando, la va a ir pasando, la va a ir pasando. Y además de eso, no solamente tienen un fallo genético, sino conforme se van dividiendo, van adquiriendo más mutaciones, más fallos. Acá apareció otro, mire, este fallo genético puede ser que disminuya la apoptosis o aumente la apoptosis. O sea, si hay varias células tracomatopoyéticas, sí, pero ya no pueden madurar. Y conforme va pasando el tiempo, estas leucemias, estas células tracomatopoyéticas
van adquiriendo nuevas mutaciones que provocan diferentes cosas. Por ejemplo, acá, esta pequeña animación, acá ya se dividió y ya dio origen a otra. Miren, este puntito rojo indica eso, que hay algún otro fallo genético que tiene la CTH, y este fallo genético igual altera muchas cosas, puede alterar varias cosas. Ahora, esto, eso es algo muy padre, muy bonito, esto es representativo, esto es la membrana de la célula troncohematopoyética. Imagínense que aquí está adentro de la célula, este es el citoplasma y este es el núcleo. Para que una célula troncohematopoyética pueda dar origen a neutrófilos, necesita lo que es un factor de crecimiento. Esta célula troncohematopoyética en su membrana tiene receptores específicos para este factor de crecimiento que va a provocar lo que es la diferenciación y maduración hacia lo que son los neutrófilos. Acá, como dicen estas letras, los factores de crecimiento desencadenan la síntesis de proteínas que ocasionan la replicación del ADN, la maduración y la supervivencia. Con estos factores de crecimiento, este factor de crecimiento, ese está en rosado. Todo esto va a provocar que la célula troncohematopoyética pueda dividirse a neutrófilos, no solamente a neutrófilos, ¿no? Sino que a diferentes cosas, a eritrocitos, a plaquetas, a lo que el cuerpo necesita. Lo que yo voy es que esta célula troncohematopoyética en su membrana tiene varios receptores. Y dependiendo del cuerpo, qué es lo que necesite, es que es a donde se va a madurar esta célula troncohematopoyética. Pero, miren, este es algo muy fácil. Cuando el factor de crecimiento dimeriza este receptor, y este es el receptor que está en la membrana, lo junta, ¿no? Lo junta. Una vez junto, yo lo veo así, yo lo quiero explicar así, activa a una proteína adaptadora. Esta proteína adaptadora de nucleótidos de guanina intercambia un GDP en RAS por un GTP, activándolo. Aquí estás, no se ve, ¿no? Aquí está. Ok, el RAS activado fosforila este, fosforila a la MAP quinasa. Acá, este lo fosforila. Ahora, esta MAP a su vez fosforila a la MAP quinasa. Y esta a su vez fosforila a la MAP quinasa. Es como, yo lo imagino como en los videos de los dominós, donde hay un dominó, lo ponen así de paradito y ya lo tiran, lo mueven, provocando que todos los dominós se caigan. Yo lo imagino así. Este receptor llegó acá, lo dimerizó, ya lo que lo dimerizó empezó a provocar esto. Fosforila acá, después este le pasa otro acá, y ya después este va a fosforilar acá, como si le fuera pasando una bolita a la MAP quinasa. Esta MAP quinasa va a fosforilar ahora a la MAP quinasa. Después de esto va a fosforilar a la MAP quinasa. Y ya esta MAP quinasa fosforila, disculpen la pronunciación, es que es difícil la pronunciación para mí, fosforila a la proteína Yunfos. Esta, miren, esta es la proteína, que, es, que en combinación con FOS forman el complejo AP1, el cual transcribe para el gen MIP. Ahora, la producción de la proteína MIC ocurre en el citoplasma y esta proteína ingresa al núcleo. Acá está, acá está. De acá provocó esto, este MIC. Y esta proteína ingresa al núcleo. Esta MIC vuelve a ingresar acá, actuando como un factor de transcripción para E2F, que está acá. La proteína, que está acá. La proteína E2F también se produce en el citoplasma, que está acá, y entra al núcleo donde actúa como un factor de transcripción para la ciclina A, que es esta.
esencial en la replicación celular. Esto es crucial para comprender la leucemia granulocítica crónica, el EGC. La proteína, ahora, en la leucemia granulocítica crónica existe esta translocación 922. Ahora, miren, acá lo dibujé así. Esta es la membrana de la célula truncomatopoyética afectada con este daño genético. Acá no hay un factor de crecimiento, pero acá actúa como si estuviera dimerizado, o sea, como si acá hubiera un factor, acá hubiera el, el factor de crecimiento. Esto simula que acá hubiera un factor de crecimiento y están dimerizados. Y como están dimerizados, provocan lo que es una tirosina quinasa que solo existe en células de dicha mutación en los granulocitos y en los megacariocitos. Por eso se elevan las plaquetas y los granulocitos. Ahora, esta proteína simula el factor dimerizado, continuando el proceso mencionado anteriormente. O sea, acá necesita lo que es el factor de crecimiento para poder activar todo esto, todo esto. No es necesario que se aprendan todo esto de memoria, que digan, ah, me voy a aprender todos los procesos biológicos, no, o sea, con que ustedes comprendan que esto funciona como un interruptor que enciende un foco, está mucho más que perfecto. Esto es el encendedor, pero este es el switch molecular, el que prende y apaga. Acá está encendido, ¿por qué está encendido? Porque estos receptores están en contacto o se unió lo que es el factor de crecimiento. Acá ya se prendió el foco y como se prendió el foco, se va a poder madurar, va a poder replicar su ADN y va a poder hacer neutrófilos. Pero como existe este daño, como existe este daño en el switch, existe esta translocación 922, esta simula que está prendido el foco sin necesidad de un factor de crecimiento. O sea, en este factor de crecimiento no existe en este caso. No existe, pero tiene una proteína que es la proteína BCR-ABL y esta proteína simula que hay un factor de crecimiento que está unido y que está dimerizado, provocando todo esto, provocando todo esto. Ese es todo, o sea, no es tan complejo. Se escucha o se ve que es complejo, pero no, cuando uno lo comprende o lo imagina con un foco, es mucho más sencillo. Ahora, no solamente nos quedamos ahí. Cuando se enseña ese tema, se dice que quien enseña aprende dos veces, y eso sí es cierto. O sea, yo que le estoy platicando esto ya lo comprendí de una mejor forma. Bueno, esa es otra historia. Además, lo que es la leucemia granulocítica crónica, la proteína BCR-ABL o ABL-BCR, como ustedes los conozcan, provoca la liberación temprana de diferentes fases de maduración de los granulocitos que están unidos en el estroma medular, ya que esta proteína también afecta a la proteína FAC y PATS. Estas proteínas sostienen las células que están madurando en el estroma, pero la proteína BCR-ABL les hace creer que ya han terminado de madurar, por eso se liberan y por eso vemos en el frotis de pacientes con LGC varias fases de maduración de los granulocitos. Vemos desde mielocitos, metamielocitos, bandas y neutrófilos, entre comillas, maduros. Por eso se ve porque esta proteína BCR-ABL no solamente afecta lo que es la proliferación, sino que también tiene daño en otras cosas. Ahora, bueno, la apoptosis también se ve afectada en este tipo de leucemias. ¿Por qué? Porque tiene la proteína BCR-ABL, ya que esta proteína fosforila y activa a CRKL. Esta es otra proteína que a su vez fosforila y activa a P, PI, PI3K AKT. Y esta proteína inhibe y fosforila BAT, bloqueándolo. Y como BAT está bloqueada, no puede inhibir la proteína BCL2, que a su vez inhibe la apoptosis.
O sea, todo esto es provocado por una sola proteína, que es la proteína BCRBL, que es por esta translocación, la 922, Q34, Q112. O sea, todo esto de la maduración, de la apoptosis y que se libera del estroma es provocado por una sola proteína, por la proteína ABLBCR. Ahora, existen tres tipos de esas proteínas, la P190, P210 y P230, cada una con diferente expresión, tanto en los valores como en el frotis. Por ejemplo, la 190 da los granulocitos altos, plaquetas altas y también los monocitos están altos. Y la 230 es la que da granulocitos altos, pero las plaquetas están muy altas. Y la clásica, por decirlo así, es la 210 que da plaquetas altas y granulocitos altos. Ahora, ¿recuerdan que les había platicado de la leucemia crónica y la leucemia aguda? Cuando yo les platique de neoplasia mieloide crónica, yo me estoy refiriendo a una leucemia crónica. Y cuando yo les diga neoplasia mieloide aguda, yo me estoy refiriendo a una leucemia aguda. En neoplasia mielodisplásica todavía no le vamos a hacer caso. Vamos primero por pasos. Ok. ¿Por qué no leucemia? Por todo lo anteriormente he dicho, platicado. Las leucemias no todas tienen los leucocitos altos, no en todas hay blastos, no en todas hay las anormalidades no están tan marcadas. En una leucemia crónica o neoplasia mieloide crónica es muy diferente, se comporta diferente a una neoplasia mieloide aguda, a una leucemia aguda. Ambas hay una proliferación alta, o sea, en médula ósea cuando nosotros vemos un extendido sanguíneo, lo teñimos con Gray, vemos que hay una proliferación muy alta. En apoptosis, la apoptosis está disminuida, o sea, sobreviven estas células, están sobreviviendo. Pero en la maduración cambia, ahí es cuando ya cambia. ¿Por qué? Porque en la neoplasia mieloide crónica la maduración no se ve afectada, entre comillas se ve normal, comparándolo con una leucemia mieloide aguda, que la maduración está disminuida, ya no se ve, ya no se ven tantos neutrófilos, tantos eritrocitos, tantas plaquetas, o sea, no, la maduración ya se ve detenida. Y ahorita con una imagen muy bonita les voy a platicar el cómo, o sea, cómo se ve. En una leucemia granulocítica crónica, la célula troncomatopoyética tiene una translocación, la 922, que hace que tenga la proteína ABL-BCR. Y esta proteína hace que o provoca una proliferación muy alta de granulocitos y plaquetas. Todo lo que está en verde es porque está en proliferación, o sea, están produciendo muchos neutrófilos, eosinófilos y basófilos y plaquetas. En una leucemia granulocítica así se ve. ¿Por qué no es mieloide? ¿Por qué? Porque toda esta que estamos viendo en la pantalla es de origen mieloide y no todo está elevado. O sea, solamente está elevado los granulocitos y las plaquetas. Es mejor decir leucemia granulocítica crónica que decir leucemia mieloide crónica, porque la leucemia mieloide crónica, pues todo debería de estar alto, ¿no? Desde los mastocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, plaquetas, eritrocitos, macrófagos, células interdigitantes, células dendríticas, plasmocitoides y osteoclastos deberían estar altos o proliferando de una forma muy acelerada en una leucemia mieloide crónica. Yo le voy a decir leucemia granulocítica crónica porque el nombre sí es acorde a lo que presenta el paciente, tanto en los datos del equipo como en el frotis, en el extendido. Hay plaquetas de cantidad muy grande, hay neutrófilos altos, eosinófilos altos y basófilos altos. Y no solamente eso, sino que también se ven diferentes fases de maduración. Por ejemplo, en un extendido de sangre periférica se ve como si estuviera
si la muestra fuera de médula, o sea, es muy alta la proliferación de la celularidad de dicha leucemia. En una leucemia granulocítica crónica es una neoplasia mieloide crónica, entre paréntesis, leucemia crónica. Bueno, ahora, ¿cómo se ve una leucemia aguda? Leucemia aguda o neoplasia mieloide aguda. Todo lo que está en rojo está disminuido y lo que está en verde está aumentado. Ahora, en leucemias agudas existen muchas. Existen de diferentes líneas, existen de diferentes fases. A lo que voy acá es, todo lo que está en rojo está disminuido y todo lo que está en verde está aumentado. ¿Y esto por qué sucede? Porque la célula troncohematopoyética tiene diferentes mutaciones o fallos genéticos en los que solamente se va a diferenciar, en este caso, a lo que es la línea eosinofílica, para ser más exactos, al mielocito eosinófilo. Hasta ahí va a madurar. Y ya todas las demás células ya no va a haber diferenciación, así es. ¿Por qué? Porque igual lo que son estas células cromatopolíticas que tiene este daño genético, estas células que provienen de la clona que está dañada, curiosamente, y para mi sorpresa cuando lo leí, cuando me lo platicaban, cuando lo escuché en mi plática de mis clases, hacen que estas células malignas provocan o sintetizan proteínas que inhiben a las células troncohematopoyéticas sanas. O sea, no las dejan crecer y solamente están reproduciéndose de forma descontrolada estas células. Pues no solamente eso, sino que inhiben la otra proliferación de las células troncohematopoyéticas buenas. Y por eso tenemos anemia, neutropenia y plaquetas bajas. Pero la neutropenia se mide en valores absolutos, no en valores porcentuales. Bueno, y esta es la gran diferencia entre una leucemia crónica y una leucemia aguda, o mejor dicho, neoplasia mieloide crónica y neoplasia mieloide aguda. Vemos que biológicamente se comportan de forma diferentes. Una leucemia crónica, conforme va pasando el tiempo, no se le da tratamiento al paciente, puede pasar a una fase aguda. La leucemia granulocítica crónica pasa a lo que es una fase aguda y curiosamente esta LGC o leucemia granulocítica crónica pasa su forma aguda a lo que es una leucemia de precursores B. Bueno, dentro de las neoplasias mieloides crónicas, entre paréntesis, leucemias crónicas, existen 5 entidades. Leucemia granulocítica crónica, polistemia vera, trombocitemia esencial, leucemia eosinofílica crónica y leucemia neutrofílica crónica. Estas 5 hay una proliferación muy alta, una apoptosis disminuida, pero están madurando, o sea, cuando vemos en el extendido sanguíneo sí están madurando, pero en médula ósea hay una gran cantidad de fases de maduración. No es lo mismo ver el frotis de un paciente con trombocitemia esencial a un paciente con leucemia eosinofílica crónica. En estos pacientes con esta leucemia eosinofílica crónica, los núcleos de los eosinófilos se ven en forma de dona, tienen pocos gránulos y hay alteraciones que necesitaría fotos para poder platicar, pero espero ya adquirir un microscopio y enseñarles. Bueno, pero antes de decir que es una leucemia eosinofílica crónica, como cualquier otra leucemia, se tiene que descartar antes otras cosas, desde parásitos, tratamientos, otras enfermedades, antes de decir que es una leucemia eosinofílica crónica. Lo mismo pasa en trombocitemia esencial, lo mismo pasa en polistemia vera, en leucemia neutrofílica crónica, en leucemia granulocítica crónica. Antes de decir que es una leucemia, es fundamental descartar otras cosas. Y como ya les estoy platicando, estas leucemias se comportan tanto en datos como biológicamente
diferentes. ¿Cómo se ve entonces lo que es la biometría de un paciente con LGC o leucemia granulocítica crónica? Decir que el paciente tiene leucocitosis es no decir nada. ¿Por qué? Porque existen 5 tipos de leucocitos que nos da el equipo. En nuestro cuerpo son 14 diferentes tipos de leucocitos. Por ejemplo, si un paciente tiene neutrofilia, no es lo mismo que tenga neutrofilia a que tenga eosinofilia. O sea, cambia lo que es el diagnóstico. Yo les recomiendo, les sugiero que digan leucocitosis, o que digan leucocitosis, entre paréntesis digan qué leucocito está alto. Si tienen los neutrófilos altos, los eosinófilos altos, los linfocitos altos, los monocitos altos, los basófilos altos, o sea, decir qué es lo que tiene, no solamente tiene que decir, tiene leucocitosis, no, o sea, tiene leucocitosis entre paréntesis, neutrofilia, y así con los diferentes leucocitos que nos dé el equipo, porque en realidad existen 14. Bueno, esa es otra historia. Miren, tiene leucocitos altos, de los cuales, entre paréntesis, los granulocitos van a estar altos, los neutrófilos, eosinófilos y los basófilos. Los basófilos nos van a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque cuando es- vemos lo que es un extendido normal de sangre, vemos uno que otro basófilo. Uno, vemos dos a lo mucho, pero ver cuatro, ver cinco ahí ya es algo anormal, o sea, ya no es normal ver tantos basófilos. Y además ver que el paciente tiene las plaquetas altas. Ver que el paciente tiene las plaquetas altas. Esta es la biometría de un paciente con una LGC que apenas está iniciando. Y como nos damos cuenta, como está en la imagen, tiene leucocitos altos. Ok, tiene leucocitos altos. Pero las plaquetas están ligeramente altas. Igual los basófilos están altos, los eosinófilos están altos, los neutrófilos están altos en valores absolutos, no en valor porcentual. El valor porcentual es relativo, no nos ayuda a decir si tienen neutrófilos altos. Quien nos ayuda a decir que tienen neutrófilos altos son los valores absolutos. Así que un paciente con una leucemia granulocítica crónica tiene granulocitos altos y plaquetas bajas o leucocitos altos, de los cuales los neutrófilos, eosinófilos y basófilos van a estar altos. Y no solamente eso, sino que también las plaquetas están altas. Bueno, ¿y cómo se vería entonces una hematopoiesis de una persona con una leucemia granulocítica crónica? Así. Esta imagen ya se las había enseñado, pero así se ve. Los granulocitos altos y las plaquetas están altas. En circulación en el extendido sanguíneo vamos a ver diferentes fases de maduración, desde mielocitos, metamielocitos, bandas y de diferentes líneas. O sea, no, los neutrófilos no son los únicos que tienen promielocitos, mielocitos, metamielocitos, bandas, ¿no? Sino que también los eosinófilos y los basófilos. Y en las leucemias granulocíticas crónicas se ven estas fases: mielocitos de eosinófilos, metamielocitos de eosinófilos, igual pasa con los basófilos. Pero acá en la leucemia granulocítica crónica es contar y ver cuántos blastos tiene. Si pasa del 20%, híjole, eso ya es algo grave, ya es algo grave, ya es agudo, ya es una fase aguda. Pero si está menos del 20% se dice que es crónico. Bueno, pero curiosamente la LGC, cuando pasa una fase aguda, cambia de leucemia granulocítica crónica, pasa a ser lo que es una leucemia de precursores B. O sea, pasa a ser una leucemia de precursores B. Eso ya es otra historia, pero les quiero dar ese dato. Investíguenlo y ya me lo ponen en los comentarios. Ahora, en el frotis, ¿cómo se va a ver? Yo lamentablemente, como les estoy diciendo, no tengo microscopio, pero esto es una laminilla que yo tengo. Así se ve una leucemia granulocítica crónica. Basófilos incrementados. Miren, acá se ven 4 basófilos y formaditos.
cuando normalmente un paciente no tiene tantos basófilos o se le ve uno o dos a lo mucho, pero en una leucemia granulocítica crónica se ven basófilos altos, eosinófilos altos, neutrófilos altos. Esta foto la pude tomar gracias al microscopio de mi última estancia, pero fue muy rápido porque tuve examen y pues me puse a repasar y hacer otras cosas en el instituto. Ahora, así se ve, así se ve una leucemia granulocítica crónica en el frotis. Lamentablemente yo solamente tengo una foto, no tengo microscopio para enseñarle cómo se ve en diferentes campos. Pero recuerden, se ven muchos granulocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, plaquetas incrementadas en valores. Esto parece un neutrófilo, pero no lo alcanzo a distinguir bien, parecía un neutrófilo. Ahora, ¿cómo se reporta? ¿Cómo lo digo yo? Paciente con leucocitosis caracterizado por un predominio de neutrofilia, eosinofilia y basofilia. Asimismo, se identifica trombocitosis. En la evaluación morfológica se aprecian diversas fases de maduración de los granulocitos, lo cual sugiere una disfunción en la hematopoiesis y un posible trastorno mieloproliferativo. Además, se detecta un 4% de blastos, lo que constituye un hallazgo relevante en el contexto clínico. Dada la presentación hematológica, incluyendo los hallazgos citomorfológicos y el porcentaje de blastos, se recomienda realizar estudios adicionales de biología molecular, específicamente PCR y FISH. ¿Por qué PCR y FISH? PCR para saber qué proteína tiene, si la P190, la P210 o la P230, y cada una nos va a dar diferente característica, pero de todos modos se le tiene que hacer. Ya una vez teniendo el resultado de la PCR, se le da el tratamiento. Yo no me voy a meter con tratamientos, esa no es mi área y no, yo no me voy a meter ahí. Pero una vez teniendo la PCR, no sé, se me ocurre para 230, ya se le da el tratamiento al paciente. Creo que es imatinib. La verdad, yo de tratamientos ahí sí desconozco. Pero para eso es la PCR. Y ya el FISH, la PCR se puede hacer en sangre o en médula, pero el FISH es mejor hacerlo en médula, por la cantidad de blastos que hay en médula. Y ahí es cuando se ve lo que es el resultado es una tarda, el resultado tarda por lo que es primordial ambas, pero teniendo la PCR ya se hace. Y no solamente esto, sino que también hacerle cariotipo, porque existen leucemias granulocíticas crónicas, híjole, que tienen alteraciones en las que se va a ver afectado, se va a hacer, ok, tiene leucemia granulocítica crónica, pero tiene aberración, o sea, el cariotipo ya arrojó otra cosa. Puede tener dos cromosomas de Filadelfia, puede tener nada más uno. Quien nos va a ayudar a esto también es la cantidad de basófilos. Ya eso también nos ayuda bastante, pero igual necesito microscopio para poder dar a comprender mejor esta idea. Ahora, para la detección de la translocación 922 y la confirmación de la presencia del cromosoma Filadelfia, estos estudios son esenciales para establecer el diagnóstico diferencial y confirmar la presencia de la leucemia granulocítica crónica. Si yo estuviera viendo un paciente que tiene leucocitos altos, plaquetas altas, los granulocitos están altos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos están altos, ya se descartó infección, ya se descartó todo lo demás. Por ejemplo, en mujeres, lo que son tumores de ovario, provocan también lo que son neutrófilos bien altos. Bien altos provocan lo que son los tumores. Y es lo que yo pusiera en observaciones que viene en la biometría. Recuerden, los, lo que describimos es como una firma. Cada uno tiene su firma diferente y cada uno
describe lo que es de forma diferente. No es que exista una plantilla, esta plantilla te va a ayudar para eh, describir una leucemia agnóstica crónica, no, sino que simplemente cada uno tiene su firma. Algunas firmas son diferentes a otras. La mía es diferente a la de mi hermano, a la de mi mamá y así. Pero cada quien tiene su propia firma y su propia forma de describir. Pero yo así lo pusiera. Si ya usted que me está escuchando lo quiere utilizar así, pues bueno, ya le quiere poner otras cosas, igual está bien, o sea, no pasa nada. Si llegaste hasta acá, en serio, muchas gracias por escucharme, por tomarte el tiempo de escucharme. Si te saltaste a las partes principales, muchas gracias de todos modos. Estamos mejorando lo que es la calidad de estos videos con diferentes imágenes, diferentes formas de explicar con ejemplos de la vida diaria, por ejemplo, el foco y el switch. Esto también me ayuda bastante a mí. ¿Por qué? Porque el que enseña aprende dos veces y sí es cierto. Ahorita que ya terminé de platicarles todo esto, ya me queda mucho más claro otras cosas que cuando veo mis clases. Y sí ayuda bastante, en serio. Muchas gracias por escucharme. No olviden seguirme en mis redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Estamos en Facebook y en Instagram como Ilustraciones Hematológicas. En TikTok estamos como Químico Uriel, pero de una vez les digo que lo que vean en TikTok no me define como persona ni como químico. Y su canal de YouTube, que lo creé principalmente para enseñarles lo poquito que sé y también para poder compartir este mundo de la hematología que es fascinante cuando uno se pone a pensar ciertas cosas o las relaciona. Es fascinante también, por eso creé este canal y muchas gracias, en serio. Igual estamos grabando no con tanta frecuencia por clases, por trabajo y cosas así, pero en serio, muchas gracias. Suscríbanse a que es su canal, suscríbanse, denle like, comenten, compartan para que más personas puedan ver este contenido. Lo hago con mis mejores deseos, poderles compartir esto de hematología. No lo sé todo ni pretendo saberlo, pero lo que yo sé se los puedo compartir